A todos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro Centro Cultural de Ibercaja. Bienvenidos a nuestra cita mensual con nuestros médicos de familia y bienvenidos al ciclo Cuida tu Salud, que como todos ustedes saben es precisamente eso, un encuentro con los profesionales de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria para que nos hablen de forma sencilla, divulgativa y directa de los problemas de salud que más nos interesan y más nos preocupan, como es el caso esta tarde del mareo. ¿Cuándo empezar a alarmarse si nos mareamos? Quiero dar la bienvenida y agradecer que estén con nosotros los miembros de la Sociedad Riojana de Medicina Familiar y Comunitaria, y en concreto nuestros invitados esta tarde, Marta Gallardo, que es médico residente de Gonzalo de Berceo, del Centro de Salud Gonzalo de Berceo, y el doctor Antonio Trueba, doctor también, como les digo, de este Centro de Salud Gonzalo de Berceo. Ellos nos van a dar las pistas, sobre todo para saber cuándo un mareo pasa a ser algo más que un ligero mareo y tenemos que acudir a los profesionales. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en una tarde tan desapacible y sobre todo a ellos muchas gracias por acompañarnos y por ofrecernos un ciclo tan interesante como este en el que estamos disfrutando. Gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Yo también quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a la Sociedad Riojana por haberse acordado de nosotros. Gracias. A la obra social, Ibercaja por haber organizado este ciclo de charlas que creo que tiene un éxito del público grande, o sea que lo deben de hacer bien. Y a ustedes por venir y por soportarnos un ratito. Vamos a ver si la cosa es llevadera. Bueno, les explico brevemente cuál es nuestro plan. Nuestro plan es que yo les hago una pequeña introducción y después la doctora Gallardo se abordará el núcleo duro de la cuestión. Lo trataremos de hacer en 40-45 minutos y después trataremos de tener un turno de preguntas que seguro que es lo más interesante. Bueno. Y dicho esto, pues empezamos ya. Nosotros tenemos una cierta experiencia en haber abordado este tema en el mundo profesional, aunque bueno, experiencia, hablando de médicos de familia, es mucho decir, porque ya saben ustedes que los médicos de familia no sabemos mucho de nada, ¿eh? Pero bueno, en el mundo profesional nuestro pues hemos tenido una relación con este tema y al plantearnos este tema nos planteábamos y darlo de una manera sencilla, casi y nos hemos atrevido pues a introducirnos un poquito más en el núcleo de la cuestión para que ustedes comprendan un poquito nuestra forma de pensar cuando abordamos una patología compleja como es esta. Y nada más, y una vez espero que al tratar de ser un poquito más profundo no seamos muy pesados, pero bueno, es el riesgo que corremos. Vamos a empezar entonces definiendo lo que es mareo. Lo primero que hay que decir es que los mareos no es una enfermedad, ni tan siquiera un síntoma, es una queja. Cuando un paciente se marea, nos dice que se marea porque nos está diciendo que no sabe explicar muy bien lo que le pasa. Y como no sabe explicarlo muy bien, encuentra una palabra que sirve para todo. Entonces, con mareo, el paciente cree que le dice al médico lo que le está pasando, pero el médico entiende poco por eso. Porque como verán ustedes, el mareo puede ser muchas cosas. Esa primera idea de que el mareo es una queja y no una patología. Está mal definido y ahí tienen una lista de posibles definiciones de mareo y verán que se han
que son muchas: inestabilidad, inseguridad, bueno, un montón de ellas, y después con puntos suspensivos pueden ustedes poner más. Esta queja es frecuente en el ámbito en el que nos movemos, en nuestras consultas. Hoy estaba hablando con la doctora y hoy por la mañana, que hemos visto unos 40 pacientes, hemos visto 3. 2 claros y uno un poco cogido por los pelos. Pero bueno, 2 o 3 pacientes con mareo. Y casi todos los días vemos uno y a veces vemos más. Y es una patología que, como casi todas las patologías, aumenta con la edad. Eso es algo que ya se imaginan ustedes, ¿no? La gente mayor se marea más que los jóvenes, ¿eh? Y en el sexo femenino, las señoras se marean más que nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Bien. ¿Cuáles son los principales tipos de mareos? Vamos a intentar meternos un poquito más en el tema. Hay 3 grupos y medio, digamos. Hay el mareo vértigo, el mareo inestabilidad, el mareo presíncope y el mareo inespecífico. Vamos a ir metiéndonos en cada uno de ellos. ¿Qué es el vértigo? Bueno, pues el vértigo es un tipo de mareo en el que lo que prima, lo que nota el paciente, es una sensación de movimiento. Nota movimiento, pero ese movimiento no existe. O sea, es un movimiento sin movimiento, que produce una sensación de giro o de alejamiento y acercamiento de las cosas o de la propia persona. Y esa sensación de que las cosas o la persona gira o se aleja y se acerca es una experiencia muy dura. Cuando uno ha tenido un vértigo, uno se acuerda, alguno de ustedes seguro que ha tenido un vértigo, y seguro que se acuerdan el resto de su vida del día que tuvieron el vértigo. Y la segunda vez que les pasa, ya vienen y ya le cuentan al médico, ya no dicen que han tenido un mareo. Vienen ustedes a la consulta y nos dicen, pues ayer tuve otro vértigo, porque ya son ustedes capaces de diagnosticarlo perfectamente, porque es una experiencia inolvidable. Tenemos otro segundo grupo de mareos, que es la inestabilidad. La inestabilidad es la incapacidad que tenemos para mantener el equilibrio. Y aparece al andar o estar de pie y desaparece cuando nos sentamos. Hay pacientes que lo definen como sensación de borrachera, incapacidad para mantener el equilibrio. Hay algunos pacientes que nos cuentan inestabilidad después de haber tenido un vértigo. Y la inestabilidad tiene mucha importancia porque es la patología del mareo más frecuente que tiene la gente según va cumpliendo años. Es una patología, así como los niños son inestables, los mayores vuelven a ser un poco niños y se vuelven también inestables. Es una ley de vida, que terminamos como empezamos. Vale. Entonces, la inestabilidad es una experiencia que tendremos casi todos. Casi todos. En este aspecto se va a centrar la doctora Gallardo mucho, porque a pesar de que el vértigo es más espectacular, esto es lo que tiene la gente, de lo que se queja la gente. Bien, el tercer tipo de mareos es el presíncope. El presíncope también se llama vaído. Es una sensación de pérdida inminente de conciencia. Es un paciente que cuenta que tiene sensación de que ha tenido la sensación de que perdía el conocimiento. Se produce una recuperación rápida y completa y se produce por una disminución del riego del cerebro y de los nutrientes que tenemos dentro de la sangre. Bueno, no llega suficiente sangre al cerebro por una serie de circunstancias, o suficiente glucosa o nutrientes de dentro de la sangre,
y la persona pues tiene sensación de que va a perder el conocimiento. Todos lo han visto ustedes sacándose sangre. En esto los jóvenes nos ganan, sacándose sangre. Han visto todos ustedes alguna vez que algún jovenzuelo solo ver la aguja ha hecho así, ¿verdad? Ustedes son más resistentes a la mayoría de ellos, ¿no? Y por último tenemos otro cuarto grupo, que este es un grupo de los médicos, que es el mareo inespecífico, que es cuando el médico no es capaz de incluir, de clasificar al paciente en ninguno de los tres grupos anteriores. La medicina de familia es una práctica que convive mucho con la incertidumbre. A veces los médicos no somos capaces de a la primera llegar a un diagnóstico preciso. A veces lo conseguimos, pero hay veces que nos cuesta, y espero que ustedes nos sepan perdonar, pero es así. Es así, a veces las cosas no se ven claras desde un principio y bueno, y hay que estudiar, y hay que pensar, y hay que volver a repensar cómo he enfocado a este paciente, lo he hecho bien, lo he hecho mal. Y en este grupo metemos a los pacientes esos que no sabemos los médicos muy bien cómo tenemos que enfocar. Bueno, y una vez dicho esto, ya le dijo a la doctora que siga con ustedes, ya han tenido suficiente conmigo. No sé si se oye, sí, ¿verdad? Vale. Pues como ha dicho el doctor Eva, lo que vamos a hablar sobre todo en las charlas de la inestabilidad. Porque dentro de las causas de mareo es la más frecuente con diferencia, es la que más vemos en la consulta. Para hablar primero de la inestabilidad tenemos que hablar qué es el equilibrio y cómo funciona el equilibrio. Entonces, el equilibrio es aquella función que nos permite mantenernos con una orientación que el cuerpo desea en el espacio y que nos permita mantenernos estables estando de pie o caminando. Para este equilibrio mejora cuando uno se sienta o cuando se apoya, como es lógico, y en ambientes en los que hay mayor luz, hay mayor visibilidad, tenemos mejor equilibrio. ¿Cuáles son los sistemas que hacen que el equilibrio funcione? Pues los tres principales sistemas son: el primero, la visión, es la información que nos llega a través de los ojos y nos permite ver cómo está el entorno. El segundo es el oído interno, que dentro del oído hay una parte que se encarga de mantener el equilibrio, digamos que es el órgano del equilibrio que forma parte del oído interno. Y la tercera parte es la sensibilidad o la sensibilidad o la información que llega sobre todo de las piernas y del cuello, que informa de cómo está nuestro cuerpo orientado, cómo tenemos la cabeza. Con todo esto, bueno, lo tenemos aquí un poco en el dibujo. Toda esta información que recibe el cerebro, que está aquí en el centro, lo que hace es procesarla, toda esa información que llega, y de forma rápida, rapidísima, lo que hace es el cerebro interpreta esas señales que le están llegando y hace que lo que los ojos le informan, lo que el oído interno informa y lo que las piernas o la posición de la cabeza informa, llega rápidamente, y lo que hace el cerebro es que envía una orden a los músculos de nuestro cuerpo, que lo que hace es bien contraer o relajar aquellos músculos que necesita para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Esto es cómo funciona correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con el paso del tiempo, todos estos sistemas que influyen en que el equilibrio sea correcto, pues poco a poco se van empeorando. ¿Y esto qué hace? Pues que la información que recibe el cerebro no sea del todo correcta. Entonces, por ejemplo, en la visión, que es uno de los sistemas que influye, lo que sucede es, con el paso del tiempo, pues que vamos perdiendo agudeza visual. ¿No? Todo el mundo le pasa que con el paso del tiempo, pues ya no vemos lo mismo que antes. Además, es muy frecuente con la edad que aparezcan cataratas, que es esto, es decir, la lente propia del ojo, que tendría que ser transparente, con el paso del tiempo se va volviendo opaca. ¿Y esto qué hace? Pues que lógicamente es como mirar por un cristal que en vez de ser transparente, pues se va volviendo opaco. Y entonces
la imagen que llega no es todo lo nítida que quisiéramos. Además, ¿qué pasa? Pues que la retina, que es la parte posterior del ojo, con el paso del tiempo también va envejeciendo y aparecen determinadas enfermedades de la retina que van asociadas a la edad. Y es muy habitual que con la edad, bueno, hay a veces sin la edad, pero con la edad más, vayamos necesitando gafas para corregir estos defectos visuales. ¿Qué más sucede? Pues en el oído. El órgano interno del oído, que se encarga del equilibrio, pues lo que va pasando es que va envejeciendo. Al mismo tiempo que envejece en el oído la parte encargada del equilibrio, también envejece la parte que se encarga de la audición y por lo tanto se va perdiendo capacidad auditiva y no es raro que con la edad los pacientes vayan necesitando audífonos para recuperar parte de esa audición perdida. ¿Qué otras cosas se producen? Pues en las piernas y en el cuello, que son los que envían esa información de cómo tenemos el cuerpo, pues van, como todo, envejeciendo. Y entonces aparecen dolores en las articulaciones, se van deformando, aparecen la artrosis, que es el envejecimiento de las articulaciones, y ¿esto qué hace? Pues que con mucha frecuencia, según van cumpliendo años los pacientes, van necesitando colocar prótesis para sustituir aquellas articulaciones pues, que están deterioradas. Y además, pues también pasa una cosa, y es que los músculos, que son los que tienen que responder ante estas informaciones que llegan del cerebro, pues también van perdiendo fuerza. Y por lo tanto, pues eso influye en que el equilibrio no sea bueno. Y además, el cerebro, que es el órgano que lo regula todo de forma rápida, pues también con el tiempo vamos perdiendo conexiones y entonces hace que la información que recibe y que tiene que devolver, pues esas señales se envíen de forma más lenta. No procesa la información tan rápidamente y entonces pues las señales que envían a los músculos para que nos mantengamos en equilibrio son más lentas y por lo tanto vamos peor cuando hablamos de estabilidad. Entonces, aparte del envejecimiento del sistema del equilibrio, ¿qué otros factores nos influyen a la hora de mantener la estabilidad? Pues uno de los más importantes son los fármacos. Y hay que decir que lo más habitual, según vamos cumpliendo años, es que la gente tenga que tomar fármacos por el motivo que sea. Y de hecho, hasta un 60% de los pacientes toma 2 o más fármacos. Sobre todo, ¿qué fármacos son los que más nos van a influir para mantener el equilibrio? Pues, por ejemplo, aquella medicación que se da para la tensión o aquellos tratamientos que se utilizan muy habitualmente pues para los problemas de insomnio, los problemas de ansiedad, los antidepresivos. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que tenemos con medicación que lo que hace es influir sobre la frecuencia cardíaca, que hace que el corazón vaya más lento y eso también puede hacer que haya peor estabilidad. Fármacos como por ejemplo para la próstata o para la incontinencia, que en principio diríamos que tiene que ver esto, pues también influye también sobre el equilibrio. Y incluso algunos colibrios que se utilizan para el glaucoma, que mucha gente según va cumpliendo años va necesitando, pues también pueden hacer que los pacientes tengan mareos y en general muchos fármacos. Cuantos más fármacos tome el paciente, más probabilidades hay de que interaccionen entre ellos y las posibilidades de que haya peor equilibrio son mayores. Entonces, una vez que sabemos que el paciente lo que tiene es una pérdida de equilibrio con todas estas alteraciones que se puedan dar, ¿qué hacemos nosotros para intentar mejorar el equilibrio de los pacientes? Bueno, pues paradójicamente, cuando los pacientes vienen a la consulta, lo que quieren es que nosotros les demos algo que les solucione el problema. Es decir, nos piden sobre todo medicación, bien sea en pastillas, en gotas o de la manera que sea, pero que por favor me quiten esta inestabilidad que tengo. Y sin embargo, nosotros lo primero que hacemos, como hemos visto en la diapositiva anterior, es repasar los fármacos que toma el paciente, porque desgraciadamente no hay ningún fármaco que pueda solucionar esto. Y igual lo que podemos hacer es buscar aquellos que lo estén desencadenando o lo estén empeorando y lo que podemos hacer es o bien retirarlo si es posible y si no es posible retirarlo, por lo menos disminuir las dosis para que tengan menos efectos. ¿Qué otras cosas podemos hacer para mejorarlo? Pues, lo quito y lo doy a cerrar. ¿Aguantará? Lo que podemos intentar es
si no se puede solucionar del todo, por lo menos mejorar aquellos defectos que se producen por el paso de la edad, como puede ser, por ejemplo, ver si aquellas gafas que lleva el paciente están verdaderamente bien graduadas o hay que cambiarlas. O en aquellos pacientes en los que tengan una catarata que les suponga una pérdida de visión importante, pues operar para que mejoren. Y otra de las cosas que hacemos, o por lo menos decimos a los pacientes que viene muy bien, es la realización de ejercicio físico. Porque de esta manera lo que hacemos es entrenar o habituar al cuerpo para que se adapte a esa pérdida de equilibrio progresiva y además mejoramos la agilidad y también la fuerza muscular, que como hemos dicho, pues muchas veces se va perdiendo. Uno de los ejercicios que solemos mandar a los pacientes son lo que se llaman ejercicios de rehabilitación vestibular. ¿En qué consisten estos ejercicios? Pues son una lista de ejercicios que le damos al paciente para que haga en casa de manera repetida. Y lo que intentamos con ello es que el paciente, a base de repetir, el cuerpo se adapte y a esa pérdida de equilibrio o a esa disminución de la estabilidad, y con lo que hacemos es, a base de repetirlo, el cuerpo se adapta y mejora. Tiene la ventaja de que, al ser ejercicio físico, no tiene efectos secundarios y, por otro lado, lo que hacemos es que evitamos el uso de fármacos, que pueden empeorar el equilibrio. Estos son unos ejercicios, que hay distintos tipos, pero bueno, los que solemos dar nosotros a los pacientes, bueno, son distintos niveles. Algunos de ellos son para hacer con ejercicios con la mirada, otros son para hacer ejercicios con el movimiento de la cabeza y los ojos a base de repetición, movimientos del brazo, del cuerpo estando sentados. Bueno, en un cuarto nivel son ejercicios ya incorporándose y en un quinto nivel ejercicios que son ya desplazándose. En este caso, a los pacientes le damos la lista y le decimos que vaya haciéndolos en casa en función del grado que le permita. No todo el mundo puede hacer todos los ejercicios, pero aquellos que le permitan, y sobre todo ser constantes para que el cuerpo se adapte y mejore. Otra de las cosas importantes, y esto es una de las cosas más importantes, es prevenir las caídas, porque una de las consecuencias de la inestabilidad es que la gente se cae, los pacientes se caen, y esto tiene un riesgo aumentado de fracturas, que es la principal complicación. Entonces, ¿qué conlleva además la fractura? No solo el hecho de que se fracture, sino que lleva recuperación larga, muchas veces conlleva que el paciente esté encamado durante mucho tiempo y conlleva una pérdida de movilidad. Muchas veces el paciente, aparte de que al estar encamado pierde más fuerza muscular, luego cuesta mucho recuperar esa movilidad que ha perdido. Además, a veces las fracturas se complican. ¿Qué puede pasar? Pues que se infecten, que como el paciente tiene que estar encamado aparezcan úlceras en zonas de presión, como pueda ser la zona del sacro, en los talones, o incluso que al estar encamados pues puedan aparecer trombosis en las piernas como consecuencia de la falta de actividad. Y además, en aquellos pacientes que muchas veces lo vemos, pues tiene caídas repetidas, y esto lo que hace es que el paciente con el paso del tiempo pierda confianza y lo que haga es que no quiere salir de casa porque tiene miedo a caerse, y esto lo que provoca es aislamiento y muchas veces conlleva pues, a que el paciente tiene un ánimo mucho peor. ¿Cómo prevenimos las caídas? Bueno, pues aparte de hacer los ejercicios y todo este tipo de cosas, hay una parte que es muy importante, que es adaptar los domicilios para que el paciente tenga menos riesgo de caerse. Principalmente, como hemos dicho antes, la estabilidad mejora cuando hay buena luz. Por lo tanto, es importante que en los domicilios de personas mayores, que son los que más frecuentemente tienen pérdida de estabilidad, tengan buena luz, incluso de noche. Porque muchas veces se levantan a orinar y no dan luz, o la lámpara es poca, y esto condiciona que el paciente se caiga. Evitar tropiezos con objetos que puedan estar a baja altura. En casa hay muchísimos. Por ejemplo, los nietos que dejan juguetes en el suelo, que no los recogen, las alfombras, que muchas veces se enganchan los pies con la alfombra, y esto condiciona caídas, ¿vale? Evitar aquellas zonas en las que pueda haber escalones o desniveles, porque esto hace que sea más fácil el tropiezo. ¿Qué otra cosa ayuda? Pues por ejemplo en las escaleras. En aquellos domicilios en los que haya escaleras, poner barandilla a los dos lados para que el paciente pueda agarrarse y tenga mayor fuerza. Esto es importante. Los zapatos.
utilizar un calzado que sea adecuado, que vaya bien sujeto, que vaya firme, y no utilizar pues chancletas o aquellos calzados que vayan sueltos, que muchas veces el calzado de casa va suelto y eso hace que sea más fácil que se pierda o que se tropiece cuando uno camina. Y otra de las cosas que es muy importante a la hora de salir de casa es utilizar bastón o andador. Ya sé que esto muchas veces limita mucho porque da sensación de que nos hemos vuelto muy viejos y de que nos da apuro ir con bastón por la calle. Pero esto es muy importante porque da mucha seguridad y mucha estabilidad y hace que el paciente, en vez de quedarse en casa, pueda salir a la calle a pasear. Ahora que ya hemos hablado de la estabilidad y todas las cosas que tenemos que intentar evitar o prevenir cuando el paciente tiene inestabilidad, ¿cuáles son los signos de alarma? Es decir, todos los pacientes que tienen estabilidad vienen y nos lo cuentan antes o después, consultan por esto. Pero, ¿cuáles son aquellos signos o aquellas cosas que nos tienen que llamar la atención para que la consulta sea rápida y no sea demorada? Pues, por ejemplo, cuando la inestabilidad es brusca. Como hemos dicho, esto es un proceso que es largo. Son cambios que se producen con el tiempo progresivos. Por lo tanto, no debe de aparecer de una manera brusca. Si aparece de una manera rápida y repentina, pues hay que consultarlo. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes pues de tensión alta, diabetes, colesterol o algún factor de riesgo vascular, ¿de acuerdo? Esto tiene que hacer que la consulta por una inestabilidad brusca sea inmediata. Cuando aparece, por ejemplo, después de que nos hemos dado un golpe en la cabeza o cuando aparece alguno de estos síntomas. Si aparece alguno de estos síntomas hay que consultarlo rápidamente. Por ejemplo, cuando va la inestabilidad asociada a un dolor de cabeza muy fuerte o cuando el paciente se nota que ha perdido fuerza en las manos o en las piernas, cuando las nota adormiladas o con sensación de acorchamiento, cuando tiene dificultad para hablar o cuando tiene imposibilidad para que parte de la cara se movilice correctamente. Si aparece alguna de estas cosas, hay que ir a consultarlo inmediatamente. Si no, la inestabilidad antes o después la consulta, pero se puede hacer de una manera neutra. Como conclusiones de la inestabilidad, que es lo más importante o la parte gorda de la charla. Bueno, pues como hemos dicho, la inestabilidad es el tipo de mareo más frecuente y es el que más vemos con diferencia. Ocurre por el envejecimiento de aquellos órganos que están involucrados en el equilibrio, sobre todo la visión, el oído y el envejecimiento de las articulaciones, que no tiene un tratamiento específico, por desgracia no podemos dar nada que lo cure, pero que sí que podemos intentar mejorarlo. ¿Cómo hacerlo? Sobre todo evitando el uso de fármacos que puedan empeorarlo y previniendo las caídas, que es la complicación más frecuente. Y el ejercicio físico y la rehabilitación vestibular son las que hay que intentar que el paciente las haga en el domicilio para disminuir esos síntomas de inestabilidad. Una vez que hemos abordado la inestabilidad, que es el más importante, vamos a hablar de otros tipos de mareo que son frecuentes, pero que no son tan frecuentes como la inestabilidad. Entre ellos vamos a hablar del vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa más frecuente de vértigo. Este es, después de la inestabilidad, lo que más vemos. Y es el tipo de vértigo más frecuente y lo que se produce, como hemos dicho al principio, el vértigo es la sensación falsa de que las cosas dan vueltas. Bien las cosas, el entorno, uno mismo, y que se desencadena porque, bueno, aquí tenemos un dibujito de lo que vendría a ser el órgano del equilibrio dentro del oído, que como vemos está formado por unos semicírculos. Dentro de estos canales lo que hay es una especie de piedritas que llamamos otoconias, que lo que hacen es, dentro de los canales, informar al cerebro de cómo está posicionada la cabeza. Entonces, a veces puede pasar que estas piedritas que están aquí se salgan de estos canales y lo que hacen es que con los cambios de postura de la cabeza informan falsamente de lo que no tienen que informar. Y entonces, cuando el paciente hace movimientos de la cabeza, estas piedrecitas que están danzando por donde no deben, lo que hacen es que desencadenan el vértigo. Es una sensación de giro de los objetos o del entorno que tiene muy poquita duración, son escasos segundos, y que aparece, como hemos dicho, con los movimientos de la cabeza, que son los que desencadenan que esas piedrecitas se muevan.
Sí que puede pasar que algunos pacientes cuenten que la duración es mayor, pero en realidad, si le preguntas, lo que es verdaderamente la sensación de que las cosas dan vueltas son segundos, pero después puede quedar una sensación de inestabilidad que no es verdaderamente giro de objetos y que el paciente dice que dura minutos. En este caso, como bien dice su nombre, es benigno, y es benigno porque se cura solo, por suerte. Entonces, la mayor parte de las veces nosotros no tenemos que hacer nada. Esto es algo que se cura solo, dura unos días, y que estas piedrecitas que se han salido de su sitio, antes o después vuelven a encontrar su sitio habitual, vuelven a su canal y desaparecen los síntomas. Sí que es cierto que podemos hacer una serie de maniobras, que es el dibujo que tenemos aquí, que lo que hacemos es al paciente hacer una serie de movimientos de la cabeza y del cuerpo para intentar facilitar a esas piedras que se han salido que vuelvan a entrar otra vez en su sitio. Y de esta manera intentamos acortar el tiempo de la duración. No lo curamos, pero por lo menos dura menos tiempo. Y sí que hay que evitar, en la medida de lo posible, el utilizar fármacos, porque no mejoran los síntomas y además algunos de los fármacos que se utilizan para el vértigo pueden inducir mayor riesgo de caídas. Por lo tanto, no solo no mejoramos, sino que encima podemos empeorar. Este es el más frecuente y por eso lo nombramos, ¿de acuerdo? Cuando en un paciente con un vértigo tenemos que pensar que la cosa es grave y que hay que consultarlo inmediatamente. Pues como hemos dicho, el vértigo posicional dura muy poquito, por lo tanto, en general, todos los vértigos hay que consultarlos, esto, y siempre vienen a la consulta los pacientes, pero de manera urgente cuando duran mucho tiempo, porque entonces ya no es un vértigo benigno, puede ser otra cosa, y entonces si dura mucho tiempo hay que consultarlo. Cuando, además de la sensación de giro de objetos, también tenemos sensación como de zumbido o de ocupación del oído y pérdida de la audición. También hay que consultarlo. Si aparece un vértigo con dolor de cabeza, también. O en aquellos casos en los que se acompañe el vértigo de alguno de estos síntomas. Cuando el paciente tiene pérdida de fuerza en las manos o en las piernas, cuando las manos o las piernas se le quedan como acolchadas o dormidas, cuando el paciente tiene dificultad para hablar o para articular las palabras, o, como en el caso de esta paciente, si tiene paralizada la mitad de la cara. Si apareciera alguna de estas cosas asociada al vértigo, hay que consultarlo inmediatamente. Y si el paciente tiene antecedentes de la tensión alta, de ser diabético, factores de riesgo vascular, el colesterol alto, también hay que consultarlo. ¿De acuerdo? Y hemos hablado, ha hablado antes el doctor Trueba de lo que era el presíncope, que es esa sensación inminente de que uno va a perder el conocimiento. Se habla de presíncope cuando el paciente no pierde el conocimiento, si lo perdiera ya sería un síncope. Y, como hemos dicho antes, pues es esa sensación de que uno puede llegar a perder el conocimiento, que dura muy poquito tiempo, se recupera completamente y se debe a una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Cuando en un paciente que tenga un presíncope, ¿cuándo tenemos que alarmarnos? Pues cuando además de esa sensación de que el paciente va a perder el conocimiento, aparece dolor en el pecho, o aparece dificultad para respirar, o el paciente se nota palpitaciones, que el corazón va muy rápido, o que va a un ritmo extraño. Cuando aparece sentado, que esto no es habitual, si aparece sentado hay que consultarlo, ¿de acuerdo? Si el paciente, lógicamente, tiene antecedentes de angina o de infarto, antecedentes de arritmias, o de haber tenido alguna enfermedad cardiovascular, también hay que consultarlo, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo no alarmarse? Pues bueno, pues el presíncope es muy habitual también, y como hemos dicho antes, por ejemplo, en las extracciones de sangre es frecuente que pase. Entonces, si aparece en esa circunstancia, pues no hay que alarmarse. ¿Cuándo nos alarmamos? ¿Cuándo no nos alarmamos? Pues si aparece en un ambiente de mucho calor. Es habitual que con ambientes muy calurosos también pueda dar sensación de pérdida de conocimiento. A veces con el dolor fuerte, cuando es un dolor muy intenso, también puede aparecer sensación de pérdida de conocimiento. O en aquellos momentos en los que estamos con mucho estrés. Aparece típicamente cuando nos incorporamos de manera rápida, por lo tanto tampoco hay que alarmarse. O, por ejemplo, en aquellos pacientes que tomen fármacos para la tensión arterial, que lógicamente pueden producir una disminución brusca de la tensión arterial, o medicamentos para la próstata. Y esto ha sido todo.
Parece que les hemos dormido. Sí, no sé. Sí. ¿Hay algún tipo de padecimiento que esté relacionado con la digestión? Sí, las digestiones pesadas o prolongadas son una causa de presión. Puede ser. En general, todo lo que aumenta la presión en la tripa. Por otro procedimiento es el por el que se marean las embarazadas. Tienen costumbre de marearse cuando tienen la barrigota un poco grande. Por el mismo. Luego sí. Cuando te caes al suelo sin notarlo, te hablan de síndrome de Meniere. Perdón, cuando te caes al suelo sin notarlo. Sí. Que hablan de... El síndrome de Meniere. La enfermedad de Meniere es un tipo de vértigo. Y es un tipo de vértigo que va asociado a giro de objetos, sensación de zumbido en el oído y va asociado pues, a mucha náusea, mucho malestar, pero no tiene por qué ir asociado a pérdida de conocimiento, que a veces puede pasar, pero no tiene por qué la enfermedad de Meniere ir asociada a pérdida de conocimiento. O sea, caerte al suelo sin notarlo, sin notar que te caes ni nada. ¿No está asociado a eso? No. El No. Meniere no se caracteriza por eso. pérdida de Se conocimiento. caracteriza porque hay afectación del oído. Porque se oye peor, se tiene sensación de ocupación, Como un en el zumbido. oído y zumbido. Y Eso mucho vértigo. Coexiste con vértigo. Además, un vértigo que no dura como este que hemos explicado segundos, sino que es un vértigo que dura tiempo. Es un vértigo que dura pues, un par de horas, por ejemplo. Y es una situación muy desagradable. Y en esas situaciones tan desagradables, pues las personas pues pueden tener sensación de perder el conocimiento y de muchas cosas, pero realmente en el Meniere no se pierde el conocimiento. ¿Y este tipo de vértigo qué lo produce? ¿Cuál? ¿La enfermedad de Meniere? Pues desgraciadamente no te lo sé decir porque no se sabe. La enfermedad de Meniere es una... se ha estudiado y se ha visto mucho, no se sabe cuál es la causa real que produce la enfermedad. Y, por desgracia para los pacientes, cursa en crisis que, pues una vez que la tienen, la identifican rápidamente porque la siguiente vez que les pasa ya saben cuál es y además tienen la desgracia de que con el paso de las crisis van perdiendo audición. O sea, no solo es que tengan el vértigo si les pase, sino que además van perdiendo audición. No hay un tratamiento claro para la enfermedad de Meniere y no se sabe cuál es la causa que la desencadena. O sea, que al que le toca lo sentimos, pero También quisiera comentar otra cosa sobre esto. La enfermedad de Meniere es relativamente rara. sí. Hay mucha gente que dice que tiene enfermedad de Meniere sin tener. De hecho, mucha gente que dice que tiene enfermedad de Meniere realmente lo que ha tenido ha sido crisis repetidas de vértigo posicional paroxístico benigno, que hasta hace relativamente pocos años era una entidad bastante desconocida. Que son los Menieres que iban muy bien, claro. ¿Por qué no era un Meniere? Porque no era Meniere. El Meniere es una enfermedad relativamente rara, afortunadamente rara, porque los médicos no damos soluciones muy brillantes para el Meniere. Hay tratamiento, pero no hay una curación rápida, efectiva y lo que nos gustaría dar, no podemos. A mí me diagnosticaron vértigo de Meniere hace muchos años, parece que tengo como 30 años, y recuerdo lo que dice, que lo que te daba es un mareo que no te podías levantar de la cama, porque te levantabas y te tenías que sentar, y que me duró, no horas, no, me duró yo creo que una semana. Sí, estuve una semana. No es lo típico de la enfermedad de Meniere. Pues yo recuerdo, hace años. La primera puede La primera durar crisis más. puede durar más. Hay otra entidad que se llama neurolitis vestibular. ¿Y nunca le ha vuelto a repetir? No. Es muy raro lo que
cuenta. Hay otra entidad que se llama neuronitis vestibular, que es una inflamación del nervio del equilibrio, digamos, que esa sí que dura más tiempo, puede durar hasta una semana, o ocurre después de infecciones y no suele volver a repetir. Entonces, por lo que usted cuenta, más me parece que sería eso otro que... Es raro además que no repita, porque típicamente el Menier cursa en crisis. O sea, que es raro que alguien tenga una crisis de Menier y no tenga más. Es muy raro. Pues no, nunca más. Y me duró como una semana, no me acuerdo, porque hace ya casi, yo tendría 30 años o menos. Y además, a esa edad, la neuronitis vestibular es bastante frecuente. El médico te decía lo que te decía. Bueno, a lo mejor su médico le dijo lo que había que decir. Yo No lo sé, no lo aseguramos. Hablo del vértigo de Menier, a mí no me va a... Sí, pero... Si me dice esas otras, yo no entiendo, son palabras médicas. Claro. Yo he tenido 3 crisis de esto. A mí me han dicho que era Menier, claro. Pero la primera me caí para atrás en mi servicio. Sí que dura poco y me levanté yo sola, pero me caí para atrás. Y se pasa así, pero luego tienes muchos días muy malos. Y más inestable. Y Eso es lo después que me había pasó, me comentado. volvió a pasar y me caí sin notarlo también al suelo en una zapatería. O sea, es que sin notarlo, de verte en el suelo, que te dura poco, sí. Te dura poco el estar sin conocimiento, pero luego pasas unos días muy malos. Voy a preguntar. Así es. Yo tuve vértigo, perdón, sí. Yo tuve vértigo pues en diciembre del 14. Estuve unos días muy mal con el vértigo y bueno, pero es que no se me ha quitado. O sea, se me ha quedado un mareo que estoy atontada. O sea, ya no sé qué voy a hacer. Es que algunas veces tengo un mareo muy raro, que la doctora se ríe conmigo, porque es como si el cerebro se me viniese aquí y luego se me fuese a su sitio otra vez. Es así, pum, pum. Pero que hay veces que se me pone hasta malestar. Es que, No sé si me asusto. tal como lo cuenta usted, no sabemos lo que es, pero lo que sí queda seguro es que eso no es un vértigo. Pueden ser varias cosas, pero un vértigo no. Al principio fue vértigo. Sí. O sea, y después se me ha quedado este mareo, que es mareo posicional, ¿sí? De lo del oído. Y con ese ruido que se me ha quedado en la cabeza que me tiene loca, en el silencio es que me tiene loca, se me ha quedado después del vértigo. Y llevo ya todo el año Vamos a ver. con este mareo. Los ruidos en los oídos... Voy por la calle, voy de frente, vuelvo la cabeza para mirar un escaparate y cuando vuelvo ya noto, lo he tenido mucho peor. Lo he tenido mucho peor. Pero a mí no se me ha quitado, llevo un año y pico con este mareo. Los ruidos en los oídos, el transistor que tenemos dentro del oído, cuando empieza a funcionar mal, como los transistores cuando tienen poca pila, pues hacen ruidos. Entonces hay mucha gente que con el paso de los años nota ruidos en los oídos, que además suele coincidir con que empieza a oír un poco peor, y como el órgano del equilibrio está por ahí al lado, pues que también afecta al órgano del equilibrio. Y es típico que con determinados giros de la cabeza que se produzca algo de vértigo. Todo eso lo que está indicando es que desgraciadamente su sistema vestibular, que es el que se encarga del equilibrio, empieza a funcionar un poco peor. Pero todo fue a raíz de un vértigo que tuve. O sea, estaba en la cama, me fui a dar la vuelta, me pasó así por la cabeza una cosa que ya de ahí... Eso seguramente, eso primero que cuenta, fuera un vértigo posicional paroxístico benigno, que es lo que ha contado. Pero que no se me ha ido el mareo, no se me va. Gracias. Bueno, pues si no tiene más preguntas...